domingos hablamos con él por un caso de gatillo fácil, que lo descubrieron algunos medios, cuando desde hace rato el gatillo fácil era algo que se manejaba permanentemente. Me estoy refiriendo al caso de este jornalero Espinosa, Luis Espinosa. Ahora nos estamos comunicando también de nuevo con Federico Mazó, diputado provincial de Libres del Sur de Tucumán, porque se ha blindado totalmente Tucumán, ¿no, Federico? Gracias por atendernos a esta hora de la noche. No, muy buenas noches a vos, a toda la audiencia de General Pico La Pampa. Es un gusto charlar con ustedes. Sí, es como vos lo decías, el 7 de julio pasado, la legislatura de Tucumán aprobó por unanimidad el cierre de la frontera de la provincia de Tucumán, teniendo en cuenta dos cuestiones concretas. En primer lugar, el tema, mirando hacia el norte, el tema de la frontera argentino-boliviana, que bueno, ha ingresado el COVID, cambiando totalmente lo que venía siendo la provincia de Jujuy respecto al tema de haber tenido controlado el caso, y se dispararon muchísimos casos. Y mirando al sur, lo que es Buenos Aires, el tema de la ciudad autónoma de Buenos Aires, el tema de que a mediados de junio ingresó un colectivo procedente de la provincia de Buenos Aires a Tucumán con una alta carga viral, con ciudadanos de una ciudad a 60 kilómetros de la capital, de Montero, donde 64 pasajeros dieron positivo 30 pasajeros. Menos mal que gracias a un trabajo intenso del Ministerio de Salud, que se aisló a todos los pasajeros, no se logró disparar, digamos, en circulación comunitaria el virus, y a partir de eso Tucumán sigue teniendo al día de hoy solamente 93 casos con 5 fallecidos, en lo que prácticamente son 117 días desde aquel 20 de marzo que entramos en cuarentena estricta y obligatoria en la República Argentina, ¿no? Claro, claro. Yo estoy viendo que la iniciativa la presentaste vos y fue respaldada por José Azcárate, que es del radicalismo, y por el presidente del Bloque Justicialista de Todos, Roque Álvarez. ¿Cómo está? O sea, estamos entrando en una fase, el presidente lo anunció los otros días, me parece que en una alocución donde fue ponderado muchas cosas, ¿no? Donde fundamentalmente él dijo, no me va a temblar la mano si tengo que volver atrás porque no hay responsabilidad social, ¿no? Una vez dijo alguien, Mariana Walsh, hablando del Jardín de Infantes, y otra vez Mafalda decía, ¿cuándo vamos a ser grandes, no? Ya sabemos lo que debemos hacer, cómo lo debemos cumplir. ¿Cómo lo está llevando adelante la provincia que está en estos momentos gobernada por Mansur, no? Bueno, nosotros en la provincia de Tucumán, gracias a esta curva aplanada en la provincia, se ha abierto prácticamente el 95% de las actividades económicas. Creo que la sociedad de Tucumán, como vos lo decías, debe valorar esta apertura, que más allá de priorizar la salud, vos sabés que la economía es muy importante, sobre todo en una provincia que en estos momentos está a full con sus principales actividades económicas, claro. El tema de la caña de azúcar, el tema del arándano, terminando el citrus, que es tan importante para la provincia, y a partir de ahí sí, esta semana, desde el Ministerio de Salud y ya con la ley vigente, se ha intensificado los controles en algunos lugares donde no había una valoración de esta apertura, y esto de que vos hablás de la solidaridad, de la responsabilidad social, aparecía un poco subestimada, ¿no? Claro. Se han hecho operativos en distintos bares, en distintos restaurantes, sobre todo teniendo en cuenta mañana el tema del Día del Amigo. Con buen criterio el gobierno
de la provincia a sacar un decreto posponiendo el Día del Amigo para el 21 de septiembre y llamando a toda la comunidad a no generar aglomeraciones. Creo que la sociedad de Tucumán y la sociedad argentina en general debe entender que esto es un partido que no lo hemos ganado todavía, que puede cambiar como ha pasado en Jujuy y en otras provincias de un día para otro, y que creo que en ese sentido no debe haber ningún tipo de especulación política como la que han empezado a aparecer, ¿no? Sí. Desde el 20 de junio esta fecha, y que creo que acá lo que hay que priorizar es la salud de todos los argentinos y argentinas por encima de cualquier especulación o sacar de alguna manera una ventaja política o intentar hacer política con una pandemia que yo creo que la vamos llevando bastante bien, porque hubo una decisión que yo la he acompañado y que la hemos acompañado de Libre del Sur, de un presidente que ha decidido priorizar la salud por encima de la economía, con todo lo que eso significa. Pero creo que si no hubiéramos tomado esa decisión y si no hubiera habido un Estado presente con todas las decisiones que se tomó para ayudar a cada argentino y argentina que ha pasado y pasa una situación difícil en función de prácticamente la parálisis de la economía en general, creo que hubiéramos estado en otro escenario mucho más complejo, ¿no? Seguro. Vamos a matizar también con una muy buena noticia, ¿no? Recién lo confirma el ministro de Economía, Martín Guzmán, que hasta diciembre se mantiene el congelamiento en las tarifas públicas, ¿sí? Eso es otra... Sí. Me parece que son... muy importantes, son medidas muy importantes que yo creo que van dirigidas a una sociedad en general que no la está pasando bien. Usted sabe que ya veníamos complejos desde el punto de vista de la economía, de la realidad social y económica antes de la pandemia, sí. Y creo que la pandemia ha profundizado esta situación, con lo cual creo que estas son medidas que requieren también responsabilidad de quienes de alguna forma pueden pagar los servicios, no especular con aquel que realmente hoy, porque tiene una pyme, porque tiene un pequeño negocio, porque de alguna forma le ha afectado la parálisis, realmente está con 2, 3 boletas de luz, de distintos impuestos atrasados, el que la pueda pagar, y el que no, que son la mayoría, tengan estas acciones del Estado que son muy importantes y que en algunos casos hacia el interior de la provincia, de las distintas provincias de la Argentina, se debe de alguna forma acelerar algunas llegadas de todos estos beneficios. Pero creo que han sido acertados y creo, como lo repite todos los días en el caso de Tucumán, el gobernador y la ministra de Salud, hay que estar atentos, hay que estar muy siguiendo esta situación, porque usted sabe, es un virus muy complejo que si toma circulación comunitaria puede generar, como ha generado en algunos lugares, una transmisión y un aumento de casos exponenciales muy fuerte, y que más allá del haber lamentado y lamentar día a día, hoy ya hemos llegado casi a los 2.300 argentinos y argentinas fallecidos. Creo que si no se hubieran tomado las medidas que se tomaron desde el 20 de marzo, hubiéramos tenido mucho más, miles de argentinos que hoy no estarían con vida en Argentina, ¿no? Seguro. Uno tiene que mirar alrededor, los vecinos. No miremos ni a España, no miremos a Italia, sobre todo porque pensamos que era el primer mundo y que la situación hospitalaria estaba más o menos resuelta, lo cual no fue cierto, porque no hay que olvidarse que Italia lo tuvo a Berlusconi gobernando, ¿sí?, que un pollo más o menos como los que estuvieron más o menos cerca, y España lo tuvo al PP, de la mano en su momento de José María Aznar,
después lo tuvo a este otro hombre que fue el antecesor de Pedro Sánchez, el actual presidente socialista de España, pero Alemania, y esto hay que resaltarlo, ¿no? Alemania, con un gobierno como el de Angela Merkel que viene hace años, salió al rescate el Estado de algo importantísimo como Lufthansa, como la compañía de aviación, ¿sí?, que le puso todos los euros que necesitaban y tiene el 23,5% del control. Sobre todo digo para estos que están siempre queriendo vapulear al Estado, pero por otro lado le van a pedir la escupidera al Estado para que los ayude con los ATP. Mire, a mí me parece que la verdad cuando veo a muchos enarbolar la bandera argentina, sí, en estos reclamos de anticuarentena, de críticas, la verdad que son los mismos que no sacaban la cabeza en marzo, en abril, porque realmente eran quienes de alguna forma, los que más tienen en la Argentina son los que venían del exterior y trajeron el virus, sí, y estaban con un poco de culpa. Cuando hoy el virus ingresó en las zonas marginales, aparece, desgraciadamente, ese corte, esa, de alguna forma, una cuestión desagradable desde el punto de vista de ver a los marginales como algo que está de más sí, en la Argentina, y ahí empiezan a sacar la cabeza porque los que de alguna manera están sufriendo hoy son los que menos tienen. Entonces, a mí me parece que ese tipo de especulaciones no se la podemos permitir, y creo que más allá de las diferencias políticas que se pueda tener con un gobierno provincial, con un gobierno municipal, con un gobierno nacional, me parece que hasta que no pase la pandemia, especular políticamente con respecto a una elección del año que viene, la verdad, es de carancho. desde el punto de vista, es no solo de carancho, sino de una falta de responsabilidad social y política muy grande, porque la verdad que tratar de especular con lo que está pasando y criticando, sea cual fuere, las medidas que se tomen, y también va para una parte del oficialismo que quiso de alguna manera instalar una interna. Digo, me parece que hay que ponerse los pantalones largos y de alguna forma saber que hay una Argentina que va camino a llegar a fin de año con índices bastante complejos en función de lo que es la pobreza, la indigencia, la falta de empleo, el tema de las pymes que son el motor de la economía argentina, con un deterioro muy grande, no porque hay un gobierno que no quiera o no tenga un programa económico para sacar a la Argentina, sino que la verdad que ha recibido la Argentina totalmente endeudada. Hoy no logramos todavía tener un acuerdo con los acreedores externos, y encima la pandemia ha hecho que el Estado, con una muy buena política de resguardar a los argentinos y argentinas afectados, tuvo que poner al Estado presente, poniendo y tomando decisiones que no cabían de otra forma, porque es el Estado el que debe resolver las crisis sociales y sobre todo económicas cuando se tratan de estas crisis que ha generado la pandemia del COVID-19 en la República Argentina, ¿no? Seguro. Usted estaba hablando recién que todavía no hay una... Si bien hay una definición, por lo menos en dos de los grandes grupos de los bonistas, el martes 21 habla el presidente Alberto Fernández, le va a hablar a los bonistas, que es un poco decirle, esto es lo que hay para pagar, no podemos más, y no nos presionen más. Y habría que decirle a algunos periodistas que son los voceros cantantes de esos grupos, que se acuerden que cuando la Argentina, cuando un ministro de Economía emitió un bono a 100 años,
a 100 años, era más o menos como el de la Baring Brothers con Bernardino Rivadavia, ¿no? Porque yo creo que hay alguna gente a la que habría que recordarle que la bandera argentina es importante enarbolarla, pero que no hay que ser hipócrita y que no hay que manifestarse como autoconvocado. Si salieron en nombre de tal o cual, que lo digan. Porque por otro lado, quienes salieron ahí por San Lorenzo, están respaldando a unos delincuentes, como ha sido el Grupo Vicentín. Y esto me hago cargo de lo que digo. Delincuente por una cuestión muy simple, Federico. Yo voy al Banco Nación y le quiero pedir un crédito y me van a pedir hasta el orín del día anterior, ¿sí? Javier González Fraga, el hombre ese que decía que con un sueldo medio nadie se podía comprar un aire acondicionado, salvo él o su grupete de amigos, le dio, justo en el mes que ya habían perdido las elecciones, Juntos por el Cambio, un crédito por día a los de Vicentín cuando la calificación, nos lo dijo Claudio Lozano hace un mes acá en exclusiva para Palabras Solo Palabras, era de 5, cuando únicamente se le puede dar créditos de esa capacidad cuando es como en la AFIP, ¿no? Cuando vas a buscar la clave fiscal. La mejor clave fiscal está entre 2 y 3, que es la de pagador permanente. Si sos 1, y te van a mirar con ojeriza, pero a Javier González Fraga se le ocurrió darle tanta plata a Vicentín para que triangularan todo, que ahora algunos pusieron el grito en el cielo diciendo que Argentina se iba a parecer a Cuba, porque iba a expropiar. No sé. Y es un poco lo que vos decías, ¿no? Esa gente que vino del exterior viajando y que llamaba a la gente que hace trabajo de servicio doméstico, que habita en la Villa 31 y que se contagiaron y que recién después se dieron cuenta que había pobres. Abrieron la ventana y dijeron, oye, mira, esa gente que está ahí son los pobres. Esto es más o menos como lo que dice Serrat, ¿no? Lo que canta Serrat, que estaba lleno de pobres el recibidor. Respecto a lo de Vicentín, yo el otro día acá en Tucumán me ponía un ejemplo, ¿no? Los grandes centros de venta de electrodomésticos, que en el fondo son financieras, sí. A un trabajador de la economía popular que va y quiere comprar un electrodoméstico, le hacen firmar en letra chiquita, sí, que si no paga 2 cuotas consecutivas, le retiran el electrodoméstico, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese caso, hablamos de retirar el electrodoméstico, ¿no? Entonces, no hablemos de expropiar. Yo creo que, me parece que el gobierno equivocó la palabra, ¿no? En un momento de sí. Muy complejo. Ahora, una empresa, que hay que decirlo, ¿no? Ahí a donde generó, ¿no? su empresa, donde paró, digamos, esta gran empresa de envergadura. En primer lugar, la dictadura de Onganía le regaló el terreno, ¿no? Sí. La dictadura de la última dictadura militar con el ministro Cavallo, le especificaron la deuda y se la pasaron al Estado, ¿no? O sea, nosotros. A nosotros, a todos los argentinos y argentinas. Y hablando de lo que usted hablaba del Banco Nación, en noviembre del 2019 le dieron 26 créditos en un mes, ¿no? O sea, trabajaron sábado y domingo para darle millones de pesos, cuando usted muy bien lo dice, un pequeño y mediano productor, comerciante, industrial, que muchas veces necesita de un crédito, no termina en un mes de juntar todos los papeles para poder acceder a 300, 400 mil, 1.000.000 de pesos. Sí, sí. Acá le dieron millones de dólares, digo, ¿no? Hace unas semanas hablábamos. Lo que me parece, sí, Federico. A mí lo que me parece, para cerrar la idea, que quienes de alguna forma se han subido al hecho por la palabra expropiación
de Vicentín y sacaron la banderita argentina, Sí. hay que decirle que una parte importante de esos recursos son de todos los argentinos y argentinas, solo que los que salen, que creo que son los menos que salen, son los que crisis que haya habido en la Argentina en los últimos años no han, de alguna forma, han sufrido lo que significan esas crisis. Así que, bueno, a mí me parece que hoy por hoy nos tenemos que centrar en el tema de la pandemia y por otro lado, lo que tenemos que ver es que una vez que salgamos de la pandemia, y una vez que el gobierno pueda de alguna forma llegar a un acuerdo sin resignar, como usted lo dijo, pagar lo que no se puede pagar, no va a ser la primera vez que la Argentina esté en default y pensemos lo de adentro y después nos recuperemos y podamos pagar lo que haya que pagar, más allá de la situación internacional que hoy es muy compleja y que la verdad requiere de un plan económico sustancial. Pero ¿qué le quiero decir? Es hora de que esta Argentina despegue y que en esta Argentina que así como crece la pobreza y también crecen las villas y crecen las necesidades, también en los últimos años crecieron los country, crecieron los lugares a donde de alguna forma está los que nunca la sufren, y desgraciadamente una parte de los que están ahí Sí. son los que de la mano de la política o de la mano de ese trampolín que le ha permitido la política o el paso del Estado, son los nuevos ricos en la Argentina, que están muy lejos de sentir lo que sentimos los que no nos hemos alejado de la gente y nunca nos hemos alejado de ese concepto que significa la política, vocación de servicio, que la política es ese engranaje que a través de políticas públicas debe generar las transformaciones para tener un país mucho más justo que el que tenemos hoy, porque las grandes riquezas que tiene la Argentina, la verdad siempre nos permite salir de la crisis. Seguro. Pero de última, yo el otro día le decía a un grupo de dirigentes y de compañeros de la economía popular que vienen sosteniendo en Tucumán 134 centros comunitarios en donde comen a diario y meriendan 7.900 niños y niñas, que de esta crisis no tienen que salir sin pelear en el fondo, salir con un trabajo genuino. Porque siempre de las crisis el que forma parte del trabajo de la economía popular o del trabajo informal se tiene que conformar con un programa social, con un ingreso universal, pero ya es hora que tengamos que de alguna forma terminar con esa desigualdad y que también tengan la posibilidad de salir en una Argentina tan rica, que no sea un lujo tener un hábitat como corresponde, que no sea un lujo hacer estudiar a sus hijos, que no sea un lujo tener cloacas, tener agua potable, tener un baño. Entonces, eso es lo que debemos confrontar en los próximos años, amigos. Y ahí se va a ver las dos Argentinas. Los que quieren una Argentina para poco y enarbolan esa celeste y blanca con total hipocresía, y lo que queremos una Argentina para todo y todas, donde el Estado tiene que cumplir un rol y a donde de alguna forma los que nunca la sintieron tienen que hacer el esfuerzo para que de alguna forma podamos nivelar y hacer una Argentina más equitativa, ¿no? Seguro, y algunas perlitas para cerrar esta charla. Los que se le ponen los pelos de punta cuando se escucha la palabra expropiación, no salieron hace poquito cuando el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez,
decretó la expropiación del centro invernal Los Penitentes, ¿sí? Para unos sí, para otros no. No hubo ninguna llamadita por redes sociales, ni hubo autoconvocados. La otra perlita tiene que ver con lo que una vez dijo José Nun, Pepe Nun, que fue el primer secretario de Cultura de Néstor Kirchner. Lo dijo, yo estaba en Buenos Aires en esos momentos y me invitaron a la presentación en el Observatorio de la Deuda y en la UCA, en la Universidad Católica Argentina, ahí en un barrio muy cajetilla como es Puerto Madero. Estaba José Nun, estaba el hoy ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo y Antonio Salvia, y Pepe Nun, cuando le preguntan a ver qué opinaba, Pepe Nun dijo, muchacho, el problema no son los pobres, el problema son los ricos, ¿sí? El problema son los ricos, excesivamente ricos. Así que a mí me falta todavía algo, que es esperar que llegue a la Cámara de Diputados del Senado el proyecto de ley para que 12.000 multimillonarios en la Argentina, más allá de que no va a existir el tema de las retenciones, sientan un poquito en el bolsillo, lo que significa, una vez el presidente lo llamó a Paolo Roca, no me puedo acordar el nombre, que le dijo que era un sinvergüenza, más o menos, ¿no? Algo así. Cuando dijo voy a echar a los 1.500 trabajadores de Techín, y más allá de que había un decreto que no se podía despedir, despidió. Me parece que esas son algunas de las perlas, y la otra es que la gente diga realmente su pertenencia política. Si la gente que salió a la calle rompiendo la cuarentena tiene que ver con el pensamiento político del presidente anterior que viajó a Paraguay, no se sabe a qué, rompiendo la cuarentena y teniendo un protocolo que se lo hicieron a su calce, que se identifiquen. Perón dijo un día, le dijo a los diputados de lo que era la tendencia, lo que era la JP, ¿sí? A Zavala Rodríguez, a Betanín y otros más ahí en Gaspar Campos, en Vicente López, muchachos, sáquense la camiseta, porque 5 votos más o 5 votos menos a mí no me hace nada. Se los dijo en un momento de calentura del general Perón, cuando se estaba tratando la famosa Ley de Defensa y Seguridad Interior, que después sirvió para firmar el decreto del Operativo Independencia. Digo, si alguien es peronista, que lo diga, y si alguien es del PRO, que lo diga, y si alguien no es nada, que diga, yo soy un idiota útil que me lleva al de las narices. Total, qué sé yo, alguien dijo en su momento cuando tuvo que hacerse la autodefensa, por el asalto al cuartel Moncada, la historia me absolverá, ¿no? Eso lo dijo Fidel Castro. Sí, así es. Yo creo que, mire, hoy la sociedad argentina vive una situación difícil. Creo que la clase política debe ponerse a la altura de las circunstancias, pero sobre todo creo que quienes esconden la camiseta política a través de la bandera argentina tienen que decir quiénes son y qué país quieren. Exactamente. Y ahí, más allá de los errores que pueda o no cometer un gobierno que hoy está en el poder, tienen que ser respetuosos porque ese gobierno lo votaron el 48% de los argentinos, y sobre todo a pesar de errores o virtudes, debemos de alguna forma fortalecer con hechos concretos esta democracia que nos costó tanto conseguir, sí, y que hoy tiene grandes deudas con una parte importante, con millones de argentinos, y que creo que es el momento que esta democracia se ponga a la altura de las circunstancias y le empiece a cumplir a millones de argentinos las grandes necesidades a través o por la asimetría que tenemos. Y ahí está, y ahí se va a ver quién es quién. Exactamente. Me parece que no se puede ser del River y Boca al mismo tiempo. No. Se puede en algunos casos ser de un equipo del interior, claro, y también de un equipo de Buenos Aires, porque antes la verdad que estaba muy concentrado toda la cuestión del fútbol
nacional, solo que ahora es mucho más federal, digamos. Sí. Pero quiero decir con esta comparación que bueno, hay que elegir, y creo que lo que hay que discutir en la Argentina, más allá de esta famosa grieta de gobierno, antigobierno, tenemos que discutir en serio una Argentina que le devuelva no solo la credibilidad a millones de argentinos en creer en la política, en las instituciones, sino sobre todo con políticas públicas, generar las oportunidades o las igualdades de oportunidades a tantos argentinos y argentinas que la están pasando muy mal, ¿no? Esa es la idea, poder tener la misma línea de largada y después, de acuerdo a cada uno su capacidad, poder llegar a la meta, ¿no? Y que no llegue alguien rengo. Así es. Se están bien. Sí. Esa es la idea, ¿no? Diputado Federico Mazó, un gusto volver a hablar y nada, como siempre, los micrófonos de Palabras, Solo Palabras a su disposición, y mi diario digital enterate.com.ar también. Esta noche yo creo que uno tiene que poner las cosas en, como siempre, ¿no? Hay que poner las cosas en claro. Al pan pan y al vino vino. Y basta de andar con tibieza. Alguien dijo que a los tibios los vomita Dios, ¿no? Así es. Y es preferible, es preferible ponerse rojo una vez en la vida y no andar sonrojado por siempre. Así es. Yo le agradezco la referencia de esta comunicación y permítame mandarle un saludo al gobernador de la provincia de La Pampa, que compartimos 2 años en la Cámara de Diputados. Claro. El amigo Sergio Silioto, una persona que la verdad que no solo me tocó compartir en el recinto, sino que en la Comisión de Obras Públicas y en otras comisiones, y la verdad que creo que los pampeanos tienen un gran gobernador que sabe mucho y que seguramente la va a poner a La Pampa en lo mejor que puede, porque tiene capacidad y sobre todo sentido común para hacerlo. Gracias, diputado. Se los haré llegar a través de gente amiga su saludo al gobernador Silioto. Gracias, y nos quedamos en privado, diputado Mazó, ¿le parece? Muchísimas gracias. Gracias, abrazo.